guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, miramos ahora la sexta, queda una sola, la sexta iglesia, Filadelfia, que significa amor fraternal. Hay un historiador escéptico que se llamó Gibbon, un inglés, escribió esto: entre la colonia griega e iglesia de Asia, Filadelfia todavía permanece en pie como una columna en una escena repleta de ruinas, un agradable ejemplo de los senderos del honor y la seguridad a veces son el mismo. Este hombre escribió, después vamos a hablar de él más adelante, esta frase sobre esta ciudad Filadelfia. La fundó un tal Átalo Filadelfo, rey de Pérgamo, y por eso tiene ese nombre. Su nombre moderno es Ayaseil, que significa ciudad de Dios. O sea que lo que era Filadelfia antes permanece, pero se le cambió de nombre, se llama ciudad de Dios. Se dice que los turcos no la miran, porque hay en ella muchos cristianos griegos y no aceptan ninguna veneración. Fue fundada en el año 189 a.C. y permanece hasta hoy, a pesar de sufrir muchos movimientos sísmicos, todavía permanece. En este momento se calcula unos 45.000 habitantes esa ciudad, pero todavía existe. El versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esta iglesia se esforzaba en hacer lo correcto, de vivir en santidad, lo cual era muy bueno, y de mantener la verdad en la lucha que había en aquel tiempo con los paganos y los maometanos. Pero Cristo por eso se presenta como el santo y el verdadero. El que quería más santidad y quería saber más de la verdad, tenía que aferrarse más a Cristo. Y por eso viene esa frase que el santo y el verdadero. Él se presenta como aquel que tiene la santidad y la verdad. Y hay una frase que dice: el que tiene la llave de David, el que ninguno cierra y el que ninguno abre. Para entender esto tenemos que ir a Isaías 22. Ahí hay un personaje en ese lugar que se llamó Sen. Sen era una persona que estaba encargado del templo y de la tesorería del templo. Un puesto muy, pero muy importante. Y tan importante era para él que se enalteció de una forma demasiada, digamos así. Exageró porque se agrandó, estaba muy orgulloso de su puesto en ese lugar. En ese tiempo los sirios habían rodeado a Jerusalén, pero él se mandó a hacer una tumba en la roca, y en esas tumbas, en la roca, pertenecían a los reyes únicamente. Los reyes se hacían hacer una tumba en la montaña, en la roca. Acuérdense que Jesús fue sepultado en una tumba, en una peña,
porque había un hombre rico, Arimatea, si no me equivoco, que él se hizo hacer esa tumba, porque las tumbas en las peñas eran muy, pero muy caras, muy caras, y solamente los reyes podían pagar una tumba de ese tipo, lo demás lo ponía en tierra. Y los reyes se hacían hacer en esta peña, las tumbas, una cueva allí, que salía mucho dinero y mucho tiempo. Imagínense con un cincel allí y un martillo, empezar a hacer una cavidad tan grande, llevaba mucho trabajo, mucho tiempo y mucho dinero. Y también llevaba mucho dinero hacer la piedra que taparía esa tumba. ¿Por qué se enoja Dios con él? Después lo leen en Isaías 22. Porque él no era rey, pero se subió al caballo del rey. Se enalteció por sí mismo. Aparte se hizo unos carros, ¿no?, como si fuera el rey. Y Dios lo castiga, ¿no? Y dice, te voy a sacar como una bola, o sea, como una pelota. Hay la figura de Isaías como que Dios lo va a patear como si fuera una pelota y va a volar lejos, porque no era un rey, era una persona común que tenía ese ministerio. Ahora, este hombre tenía la llave del templo y la llave de la tesorería. Esas llaves generalmente se llevaban colgada, y todo el mundo sabía que él era ese personaje, porque se ponderaba a sí mismo llevando las llaves del templo y llamada las llaves de David. Esa era la llave de David. Y a veces la llevaban colgada en su cuello, a veces colgada en su hombro, pero era una distinción muy grande llevar esa llave. Entonces se había agrandado tanto que en vez de preocuparse por la situación del pueblo que estaba asediado por ejército extranjero, él se preocupó de sí mismo, ¿no? Y él veía que el ejército rodeaba la ciudad de Jerusalén, y él dijo, bueno, vamos a morir, yo tengo mi tumba ahí, la tumba del rey, tengo mis carros, y él dijo la famosa frase que usó Pablo después, comamos y bebamos, que después nos morimos. ¿Se acuerdan la frase de Pablo, no? La hizo este hombre, y Dios se enojó contra él, y sí, no sé si habla alguno. Dios se enojó contra él, y este hombre, Selna, que significa vigor juvenil, Dios lo cambió por otra persona llamado Eliaquim, que no se sabe nada de él, simplemente era uno que servía allí. Y él dijo allí en Isaías 22 que Eliaquim iba a ocupar ese lugar, que Dios lo iba a patear a él, iba a destruir sus carros, y que iba a morir lejos y no en la tumba esa, y que ponía Eliaquim. Eliaquim sería como un clavo firme. La figura es de un clavo que se pone en la pared donde se puede colgar todo. Pero Eliaquim era la persona elegida por Dios en ese momento, y figura como ese clavo. Y allí en el clavo se pueden colgar cosas, poner cargas, pero un día la carga iba a ser tan grande que el clavo iba a ceder. Tampoco Eliaquim era seguro de tener la llave de David. Por eso la figura de Cristo es, al tener él la llave de David, él es el rey, él pudo morir y ser sepultado en una cueva allí, en una peña, y aparte el Cristo puede recibir todo tipo de carga que ese clavo jamás va a ceder. En algunos pasajes, en algunas versiones dice estaca, pero el original es clavos. Isaías 22, después lo pueden leer y hay un hermoso mensaje allí, ¿no? Por eso Cristo dice, yo soy el que tengo la llave de David. Es el auténtico rey y es el clavo firme
que nunca va a ceder por más cargas que nosotros le pongamos sobre él. Qué lindo esto de la llave de David. Entonces, el Señor dice que el que tiene esa llave abre y ninguno cierra, y si cierra, ninguno abre. Es algo profético, como vamos a ver luego en esta iglesia, porque el Señor abrió para el Evangelio lo que vino después. Muy bien. Dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Como sabemos que el Señor conoce el movimiento de todas las iglesias, y también sabía del caso de Filadelfia. El Señor habla de una puerta que puso, nadie sabe qué es esa puerta. Quizás para mí es algo profético, cuando veamos después la parte profética de la iglesia. Algunos creen que han tenido una revelación especial o una fuerza especial por los problemas que tenía esa iglesia. A nosotros se nos puso una puerta, Cristo es la puerta, ¿no? Y a través de esa puerta hemos recibido la fe, la salvación, el perdón, la revelación, el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con ese paquete de salvación. La salvación es un paquete muy grande donde vienen muchas cosas, ¿no? Disculpe, nosotros decimos Cristo me salvó, pero cuando decimos así, Cristo nos perdonó, nos adoptó, nos justificó, nos santificó, nos dio vida eterna. La salvación, la palabra salvación en doctrina es una palabra muy grande, muy amplia, ¿no? En teología, si algún día quieren estudiar esa palabra, es muy amplia porque contiene muchas cosas. Yo les digo, es un paquete que tiene muchísimas cosas, y la que más me gusta a mí es justificación, regeneración, o sea, tiene muchas cosas ese paquete. Cristo es la puerta que se nos ha presentado a nosotros, hemos entrado porque Él es la puerta y hemos recibido todo eso gracias a la obra del Señor. Y la puerta, lo que más nos trajo es el conocimiento de Dios. Porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan, que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesucristo. A través de esa puerta que es Cristo, nosotros hemos conocido a Dios y todo lo que viene después. Muy bien. Allí había un grupo de creyentes y dice, ustedes tienen poca fuerza, pero no han negado mi nombre y no han negado mi palabra, ¿no? Nos hace acordar a Lucas 12:32, lo que se acuerda dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino, ¿no? Y esta palabra me gustaría comentarla, pero no hay mucho tiempo, pero cuando uno va por los barrios, las ciudades y ve tanta gente que no conocen al Señor, y uno dice, ¿por qué a mí? Porque yo lo conozco y la otra cantidad de gente, eso es un misterio, ¿no? Es un misterio, pero el Señor dice, a Dios le ha placido darnos el reino. Es algo que Dios hace. El Antiguo Testamento dice que el Hades ha abierto, ha agrandado su boca para tragar a aquellos que no conocen al Señor. La senda ancha dice que muchos entran por allí. Nosotros somos elegidos por Dios y aunque somos pocos comparando con la cantidad de gente que hay en el mundo, comparándonos con las otras doctrinas, no solamente cristianas, sino musulmanas, que son millones y millones,
Y el Señor dice, aunque tienen poca fuerza, no han negado mi nombre y no han negado mi palabra. Ellos estaban presionados por algunos judíos, ya vamos a ver, y muchos mahometanos, y esta iglesia tenía mucha presión, era un grupo, pero realmente estaban fieles a Dios. Tenemos que siempre luchar por la palabra de Dios, como dice Judas. Amados, por la gran salvación me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una fe que el Señor nos ha dado, esa fe trae muchas consecuencias, muchas bendiciones, y tenemos que contender ardientemente porque esa fe ha sido dada a nosotros, los santos. Gloria a Jesús. Y en especial, ellos nunca negaron el nombre de Cristo, ¿no? Bueno, el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El accionar de Jesús no es en contra de los judíos, sino aquellos que se dicen judíos y no lo son. Están los judíos prosélitos. Los judíos prosélitos eran aquellos o son aquellos que no son judíos, pero se adhieren a la creencia y a la doctrina de Dios. En aquel tiempo muchos se hacían judíos, los llamados judíos prosélitos. Ahora, en Filadelfia había un montón que se habían hecho judíos, pero que no lo eran, ni siquiera se habían circuncidados. Y estaban allí porque les gustaba estar con ellos, pero no practicaban ni los estatutos, ni nada, ni todos lo que tiene que ver con la creencia judía. Se decían judíos, pero no eran judíos, no se habían convertido. Estos son los que provocaban a los cristianos. Estos son los que hacían problemas. Y Jesús los llama sinagoga de Satanás. Estaban en la sinagoga, pero dice, es una sinagoga de Satanás, ¿no? Así que el Señor no está con los judíos, sino con aquellos que pretendían hacerse judíos, y los llama mentirosos porque dice que mentían, que no eran judíos, ¿no? Eran adherentes, no convertidos, pero después el Señor dice que con el tiempo van a recibir la palabra de Dios. Porque dice, yo haré que se venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La misericordia del Señor es grande porque dice que con el tiempo muchos de estos que presionaron a la iglesia, que no eran judíos, finalmente tuvieron que reconocer que Dios estaba con la iglesia de Cristo. Esa es la interpretación del Apocalipsis. El caso es que Jesús lo entrega a la iglesia y ellos después reconocerán las promesas de Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Esta iglesia sufrió mucho. En el siglo I, Trajano, cuando tenía su imperio, atacó, molestó mucho a la iglesia. Más tarde los mahometanos exterminaron a toda la iglesia de Asia Menor, pero Filadelfia siguió en pie. Por eso el canto de Gibón, el famoso inglés. En el siglo XIV vino un mongol, o fue, mejor no vino, mira, acá no vino, fue allá un mongol turco llamado Temerán o Temur, y barrió con todas las iglesias de Asia Menor
pero no tocó a Filadelfia. Permaneció milagrosamente protegida. Los mismos maometanos no podían creer que esa iglesia todavía estaba en pie. Y ahí es cuando la llaman Al-Asir, la ciudad de Dios, porque reconocieron que realmente Dios las protegía, porque vinieron los romanos, después vinieron los mongoles, después los maometanos, y la iglesia todavía estaba en pie, porque Dios le dijo que te guardaré a la hora de la prueba, y Dios guardó a Filadelfia. Así que por los maometanos dice que se asombraron de cómo permanecía, y es allí cuando este historiador inglés nació, por supuesto, valga la redundancia, en Inglaterra, y allí se convierte al catolicismo. Cuando él se convierte al catolicismo, la universidad donde él estaba lo echa y se va a otro lugar, a otro país, y se pone bajo la tutoría de protestante, y vuelve a ser protestante. Cuando vino la guerra, ¿cómo se llama? La Revolución Francesa, se llama, ¿no? Sí. Que tuvo que volver a Inglaterra, y al final allí no pudo hacer nada, y terminó ateo. Y recién les comentaba a Selma, que en una de esas idas a Suiza, se enamoró de la hija de un pastor, pero desde Inglaterra el padre le prohibió que se casara con esta chica. Y él dijo, suspiro como un enamorado y obedezco como un hijo. Eso dijo este hombre. Sí. No estaba en esta época, ¿no? No estaba en esta época. Y luego él, Gibbon escribió sobre la cúspide de Roma y la caída de Roma. Es uno de los libros más reconocidos en la historia sobre este tema. Este hombre, cuando mira a Gibbon y realmente reconoce que Cristo protegió, cuando mira a Filadelfia, Gibbon cuando mira a Filadelfia, todo lo que pasó, como él era historiador y estaba en la historia, y realmente reconoció, aunque era un ateo, aunque no se sabía lo que era, reconoció que Cristo protegía a esta iglesia. El Señor Jesús le dijo, yo te guardaré a la hora de la prueba. Por el otro lado, está apuntando a la gran tribulación. Ya está el Señor haciendo ver a la gran tribulación, porque dice, te voy a guardar de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, no sobre solamente la iglesia, y para probar a los moradores de la tierra. Y también es una alusión de que y aquí está la primera, entre las tantas, que la va a sacar de la gran tribulación, porque dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar no a la iglesia, sino para probar a los moradores de la tierra. Hay mucha discusión en cuanto a este versículo. Yo lo que creo que el Señor probó la iglesia Filadelfia mientras estaba y mientras existía, pero también hay un saltito allá, ¿no? Un ganchito allá a la gran tribulación, porque está diciendo de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, no a la iglesia, sino a los que moran
en la tierra. Muy bien. Vamos rápido, ¿no? Sí. Damos tiempo. La gran promesa en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ya, fíjese que estamos en el sexto periodo profético de la iglesia, falta uno que es la Odisea, y ya comienza a vislumbrar y a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Dice aquí, yo vengo pronto. Y la doctrina de Cristo es una doctrina importante, preponderante en la iglesia primitiva. Se pensaba tanto en el regreso de Cristo que, como ustedes saben, muchos se esforzaron, se juntaron y muchos vendieron sus propiedades. Vendieron, no se acuerdan nosotros, ¿no? Que pensábamos que íbamos a ir a un lugar y vendimos todo, pero no fuimos. Pero bueno, ahora, en aquel tiempo de la iglesia primitiva, muchos vendieron lo que tenían, porque pensaban que Cristo venía ya, porque Él prometió volver, pero no volvió todavía. Ahora, ¿por qué no ha venido Cristo todavía? ¿Por qué no vino en aquel tiempo? En el primer siglo, en el segundo. En primer lugar, se tendría que cumplir las profecías, especialmente Israel. Tenía que volver a su tierra, recuperar sus terrenos, su idioma, su idiosincrasia, su bandera. Pero pasó 2000 años para que eso ocurriera. Mientras tanto, los judíos estuvieron esparcidos en todo el mundo. Por eso Cristo no vino antes, porque la higuera tenía que florecer. En segundo lugar, Cristo está esperando que muchos otros entren al reino de Dios. En la casa de mi Padre, dice, hay mucho lugar. No sabemos qué capacidad tiene la Gran Jerusalén, pero hacer una ciudad de 2.700 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Imagínense un edificio así, un edificio de 2.700 kilómetros de alto, nunca se vio ni se va a ver hasta que no venga la Gran Jerusalén. Alguien dijo que si pudiéramos caminar, si suponemos que fuera una ciudad como la que estamos acostumbrados a ver, no sabemos cómo va a ser, pero quisiéramos caminar por todas las calles de Jerusalén, al paso nuestro y al tiempo nuestro, para recorrerla tardaríamos unos 5.000 años. Es una ciudad realmente extensa y grande. Por eso Jesús no ha venido, porque quiere que todavía entren, porque hay lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararlo. Perdón, Sí, ¿dónde está que tiene 2.700 kilómetros de ancho y todo eso? tiene 12.000 estadios. Averigua cuánto 12.000 estadios es una medida que está en la Biblia. No me acuerdo cuánto mide un estadio, pero multiplicar un estadio por 12.000 y te da 2.700 kilómetros. Mira. Busca después en las medidas de la Biblia que está al fondo allí. Un estadio son 201,168. Bueno, no sé si el punto, porque me parece que los yankees lo ponen al revés, pero son 201 metros con 168. Bueno, multiplicado por 12.000. Multiplicado por 12.000. ¿Cómo? Perfecto, gracias, Agustín. Está bien. Cristo entonces no ha venido por eso. Está esperando que se predique el Evangelio en todo el mundo. Hay lugares que todavía no se ha predicado.
Ah, pero ¿Sacaron la cuenta? Dícenme. ya. ¿Sacaste la cuenta? ¿Quién habló? ¿Dante? ¿No quién habló? Sí, Yo, yo. me- Da perfecto la cuenta. vos también hablaste. Sí, hice la cuenta. ¿Da la cuenta? Sí. Sí, sí. Yo, Porque bueno, una vez casi, Casi como si supiera. una vez casi me linchan porque dijeron que era un lugar chiquito, pero era milagroso porque todos entramos ahí. Digo, no es chiquito. Es más o menos de aquí, de Río Cuarto a Lima, Perú. Y no hay ninguna ciudad que pueda. Bueno, pensar que la cuenta de Mar del Plata, 2.700 kilómetros, no sé, debe pasar Tierra del Fuego, por decir más o menos, ¿no? Para imaginar. ¿Mm? Así que si quieren caminar por las avenidas de la Jerusalén, preparen las piernas porque es grande la ciudad. ¿No? Bueno, Cristo dijo que venía pronto, pero todavía no ha venido. La otra cosa es que para Dios es un día, como ustedes ya lo saben, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces nosotros estamos esperándolo y dicen, no, vamos a esperar un día más, son 1000 años. Los tiempos de Dios son distintos, porque Dios habita en la eternidad. ¿Es así? Isaías 45 y algo por allí está. Dice que Él habita en la altura, en la santidad y en la eternidad. mas a própria, quando falamos que o mundo ia se acabar, Sí. Sí, dice Seba que algunos dijeron que el mundo se acaba en el 2000. No, Dios habita en la eternidad. ¿Mm? En la eternidad no hay ni materia, ni tiempo, ni espacio. ¿Quieren romperse la cabeza? ¿Ah? Ahora, en el principio, tiempo. Crió Dios materia. Ahora me mareé yo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Vamos? En el principio es el tiempo. ¿No? Creó Dios materia, los cielos y la tierra, espacio. En la eternidad de Dios no hay ni materia, ni tiempo, ni espacio. Y luego Dios hizo 3 cielos. En el tercer cielo puso su trono, lo vamos a ver en el capítulo 4. En el segundo cielo, estoy contando al revés, en el tercer cielo puso su trono, mirando de acá para arriba. En el segundo cielo puso el cosmos, que hasta el día de hoy le están buscando la frontera. Y en el primer cielo puso la atmósfera llamada la región celeste. Los que hemos estudiado un poquito de astronomía, no hay ningún planeta con una región celeste, una atmósfera celeste, solamente la Tierra. Ahora Dios habita en un lugar donde no hay tiempo y espacio y materia. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos días dicen, no, ustedes son inteligentes y entienden. Ahora, en segundo de Pedro, ya lo dijimos, capítulo 3, 8 y 9, dice que no es que el Señor retarda su promesa, sino que es paciente para que otros entren, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tenían? Me puse a pensar, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían confianza, aunque tenían poca fuerza, pero confiaban en Dios. Ellos tenían confianza. Y luego tenían
la oportunidad de evangelizar porque tenía una puerta abierta. Y como dijimos, aquellos que se burlaban, luego conocieron al Señor. Y luego tuvieron fidelidad porque guardaron la palabra y no negaron al Señor. Eso todo está en el versículo 11. Y dice, retén lo que tiene. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a aplicarlo a nuestros días. Tenemos la fe, la costumbre de orar, la costumbre de congregarnos, aunque sea por la distancia ahora. Tenemos una puerta abierta que son estos medios. Esto que estamos haciendo ahora lo están recibiendo más de 100 familias acá en Río Cuarto y la zona, más lo de Mar del Plata. Es una puerta abierta para predicar el Evangelio. ¿Qué otra cosa tenemos? Ustedes tienen dones, talentos, quería aclarar que los otros días dije que hay 26 o 27 dones, pero son los que están en la Biblia, pero hay dones y talentos, son infinitos, y muchísimos. Hay uno que toca el teclado, el otro que acomoda la computadora, la otra chica que canta, el miércoles cantaron dos chicas, Un chico que habló el miércoles. un chico que habló el miércoles. Todo eso son puertas abiertas que tenemos para evangelizar. Entonces guardemos lo que tenemos. Amén. Guardemos lo que tenemos. Amén. Hablo así como si estuviese en la iglesia, pero digamos en el salón. No estamos en el salón, estamos lejos. Pero igual, Estamos en espíritu. estamos en el espíritu. Entonces guarden lo que tienen para que ninguno tome tu corona. No es que se le iban a quitar y se le iban a robar esta corona, sino como en el caso de Semna, vino el otro y cambió de lugar porque se enalteció, se pensaba que era un rey, y entonces el Señor lo cambió allí y le quitó el lugar. Pero el problema fue que él se lo perdió. No tiene nada que ver con la salvación esto, ya claro. La corona es para el vencedor. Esta corona no es para reinar, es corona del triunfador. Aclaremos eso. Ahora, el asunto es retener la corona y llegar al final para tener esa corona. No hace falta llegar primero, ni segundo. Pablo dice, corráis de la manera que lo obtengáis. Yo no tengo que ganarle al otro, no tengo que ganarle a usted ni usted a mí. Tengo que correr todo y llegar. Ahora, si uno deja de hacer esto, lo que está haciendo, el Señor le va a dar la corona a otro. Sí, va a obtener la salvación, pero va a llegar pelado. No va a tener nada. Es lo mismo que Pablo dice que hay un fuego donde se va a pasar por allí y toda obra de heno, hojarasca, de madera se quema y quedan las obras de oro, plata y piedras preciosas. En ese caso allí lo que dice Pablo, lo que el Señor va a premiar lo que costó, el esfuerzo. Yo siempre le digo a los hermanos, servir a Dios cuesta tiempo y plata. ¿Sí? Cuesta plata. Si vos tenés que ir a la iglesia, tenés que gastar un alto, tomarte un remiso, cuesta plata. ¿O no? Si tenés que servir a Dios, tenés que comprarte libros, tenés que comprarte concordancia, diccionario, comprarte algún tipo de Biblia, cuesta plata. Tenés que comprarte ropa, tenés que comprarte... Cinta, por favor. Sí, este también. Hay que comprar la 4, hay que comprar la tinta, todo cuesta plata. El Juanpi compró el teclado, el suyo teclado, Juanpi, sí. ¿Sí? ¿Le costó plata? Bueno, servir a Dios cuesta plata y tiempo y esfuerzo. Ahora, lo que está, la hojarasca, el heno, la madera está en la superficie. Cualquiera lo junta. Cualquiera junta leña.
Pero juntar oro, diamantes, eso hay que cavar, hay que trabajar, cuesta esfuerzo. ¿Entienden esto más o menos? ¿No? Dice, retén lo que tienes, ¿no? Si no, otro va a tomarlo. Nadie es imprescindible en el reino de Dios. Nadie es importante. Nadie es el hácelo todo, el manda man y el hácelo todo. Nadie. La iglesia es un cuerpo y cada uno cumple su función. Se me trabó. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, mi nombre nuevo. Las columnas, por ahí hay una arquitecta, no sé si hay otro por allí, son las partes muy importantes en el edificio. Las columnas es algo primordial, ¿no? Cuando yo trabajo en las obras, no puedo tocar las columnas, no puedo cortar un hierro, porque es la parte vital de un edificio. Está prohibido eso. Los electricistas tenemos que buscar la manera de, en lo posible, no tocar las columnas, porque las columnas es la parte importante del edificio. Por eso el Señor nos pondrá en un lugar muy importante a aquellos que venzan, los vencedores, ¿no? Las columnas en la estética son muy importantes también porque hermosean el edificio o la casa. No es así, arquitecta, usted que estudió. Sí. Yo sé de oído nomás. Pero las columnas son importantes. El Señor dice, te haré columna del templo de la casa de mi Dios. O sea que es un lugar importante, responsable, pero de privilegio. Porque hay fortaleza, hay estética, y será por la eternidad. Y dice, nunca más saldrá de allí. El vencedor va a recibir, esto me llamó mucho la atención. Explíquense ahora. Sí. Los nombres nuevos, 3 nombres nuevos, ¿no? Porque dice, espere que me ubique, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres nos van a escribir, no sé dónde. Pero por ahora estamos sellados. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Por lo cual, al estar sellado, ya le hemos ganado al sello de la bestia, el 666. Ese sello no puede entrar en nosotros porque ya tenemos el sello del Espíritu Santo, que es la arra del Espíritu. Amén. Así que no le tengan miedo al sello, porque ahí en internet están diciendo cualquier cosa, que los chips que van a poner, qué sé yo, es el sello de la bestia. El sello de la bestia en nosotros no puede entrar porque ya estamos sellados por Dios, por el Espíritu Santo. Digan amén. 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 Estamos sellados. Amén. Allí en Efesios dice que estamos sellados. La arra del Espíritu, la garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Y nuestro interior nos dice que el Espíritu de Dios se mueve, y por eso oramos y dice, Abba Padre, Padre mío, o papá, como quieran llamarlo.
Muy bien, 3 nombres. Primero el nombre de Dios, es el primero que figura. Luego el nombre de la Nueva Jerusalén. Y luego el nombre nuevo de Jesús. Y dice, y mi nombre nuevo. 3 nombres que Dios pondrá en nuestras vidas. Creo que Filadelfia nos enseña cosas bastante lindas. Gloria a Dios. El Señor es bueno. El periodo de esta iglesia abarca del 1750 al 1900. O sea, de los profundos avivamientos espirituales y las grandes obras misioneras hasta el enfriamiento mundial de 1900. Usted sabe que hubo un enfriamiento mundial en el 1900 y se juntaron muchos creyentes en Lausana, en Estados Unidos, y en una parte de Chile al mismo tiempo, sin saber los unos los otros. En esa fecha se juntaron bautistas, metodistas, luteranos, y empezaron a orar porque la cosa estaba mal, y bajó el Espíritu Santo y comenzaron a experimentar el hablar en lenguas, milagros, dones. Bueno, eso es lo que sigue después. Pero hubo un enfriamiento espiritual. Pero lo vamos a ver en la próxima y última iglesia. Lean la Odisea, y les recomiendo lean mucho después el capítulo 4, es maravilloso, y el capítulo 5. Y después vamos a entrar en la hecatombe del capítulo 6. Pero el capítulo 4 y 5 vamos a andar por el cielo, vamos a ir al cielo, vamos a estar mirando algunas cosas. Les recomiendo que lean mucho eso, es maravilloso. ¿El cohete de Menem? ¿Cómo? Como el cohete de Menem a la estratosfera. ¿Cómo es? Seguro. En 90 minutos, dijo él. En 1 hora y media, le dije en 90 minutos. Perdón. Argentina, Corea. Perdón, esto después corre y se me va a aparecer acá. Póngale 0. No se olvida de esto, que se come. Me olvido que esto después corre. Va a venir algún riojano allí y me va a pegar. Bueno, dice que no es fácil marcar con exactitud el periodo final de Filadelfia, ¿no? Pero desde 1750 en adelante se marcó la era de la piedad. Hubo un movimiento en Alemania que protestó contra el formalismo de la iglesia luterana y pasaron de la formalidad de las liturgias y las letras a algo más práctico, ¿no? Al amor práctico, a la moral más estricta e importante, y abandonaron las estrictas ceremonias, ¿no? Fue la época del puritanismo. Ya en Inglaterra y en Norteamérica, los puritanos se esforzaron en llevar a la gente a la pureza y a la santidad de toda esa época. La famosa época del metodismo, ¿no? El metodismo se encargó de divulgar una vida correcta, práctica en las ocupaciones diarias, ¿no? Fueron metódicos. Juan Wesley se levantó por 60 años a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana predicaba. Es interesante eso, ¿no? Por supuesto que ellos, no sé, a las 7 de la tarde estarían durmiendo, digo yo. Hacían otros horarios. El puritanismo fue fuerte en aquel tiempo, y los metodistas se esforzaron para una vida correcta, diaria, y este movimiento se divulgó grandemente en Inglaterra, Norteamérica, en Francia, en Suiza,
fue muy fuerte este movimiento, ¿no? También fue la época de comenzaron los bautismos en agua, y se empezó a practicar de darle vida a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Comenzaron los grandes predicadores. Las grandes discusiones dogmáticas de los púlpitos se abandonó. La iglesia salió a la calle y empezó a predicar en todos los lugares. Hubo grandes movimientos cristianos. Salieron a la calle, al mundo, a llevar la palabra de Dios. Tenemos grandes predicadores. El preferido para mí es Carlos Spurgeon, un inglés. Tenía que haber sido argentino, Carlos Spurgeon, pero es inglés. Fue inglés. ¿Y por qué no brasileño? No, brasileño no, pero no iba a entender. Y este hombre realmente tuvo una predicación tremenda de grandes mover del Espíritu Santo en su tiempo. Dejaron de discutir las grandes doctrinas y se pusieron a predicar en las calles, y no lo hicieron esto los teólogos ni los clérigos, sino gente que se consagraron a Dios y empezaron a predicar al mundo tocado por el Espíritu Santo. Y hay varias historias de esa época que podemos leer en los libros que se publican. Muchos salieron a predicar la palabra de Dios, y miles de misioneros invadieron el mundo en esa época. Y realmente el Señor tocó. William Carey fue el primero a ir a la India. David Livingstone. Hudson Taylor, si algún día pueden leer algo de él, es maravilloso. Este hombre, que es muy criticado en Estados Unidos, pero se fue a la China y no podía ganar ningún chino. Entonces, ¿qué hizo? Se vistió de chino. De chino. Dejó el traje, la corbata y se puso la ropa china y se puso calvo y se dejó la colita, ¿no? Como usaban los chinos ese tiempo, y ganó a muchísimos chinos. Fue muy criticado, pero él quería ganar chinos, ¿no? Y ganó una enorme cantidad. Después mandó misioneros a toda la China. Y aunque le mataban los misioneros, él seguía enviando. Es muy interesante la vida de este hombre, como la de Carey, la de Spurgeon, Livingstone y toda esa gente que realmente en esa época marcó un tiempo en la iglesia, ¿no? En una oportunidad entró un diácono corriendo a la oficina de Hudson Taylor y le dijo: mire, entró temblando, nos acaban de matar 24 misioneros en una provincia de la China. Y él siguió trabajando y se puso a cantar, ¿no? Pon tu carga en Cristo. Y el hombre se enojó muchísimo. Al matar a los hermanos, dice: y usted canta, ¿no? Dice: los hermanos están en el cielo y Cristo tiene control de todo. Por más que lo maten, lo sacaron de aquí, pero están allá, lo están esperando. Realmente, hombre, es tremendo. Los primeros traductores de la Biblia fueron gente débiles, despreciados, humillados, perseguidos. Cantidades bíblicas se quemaron públicamente en distintos lugares, pero no pudieron cerrar las puertas que Cristo abrió en ese tiempo. La iglesia profética de Filadelfia abrió el evangelio al mundo, ¿no? Este amor fraternal se comenzó a experimentar, ya que se fueron uniendo distintas organizaciones de distintos países y comenzaron a proveer Biblia, a traducir Biblia, y se mancomunaron en un esfuerzo tremendo, y por eso se llama amor fraternal también a Filadelfia. La sinagoga de Satanás fueron aquellos cristianos que no lo eran, y estos se burlaron de los siervos de Cristo, los llamaron apóstatas, herejes, sectarios, setaristas,
pero la verdad prevaleció. Aunque tuvieron poca fuerza en todo ese tiempo, el Evangelio siguió. Y gracias a Dios que llegó a nuestra tierra. En el 1900 en adelante comenzaron a venir misioneros a Argentina. El primer hombre que trajo la Biblia a la Argentina fue Domingo Faustino de Sarmiento. Y él dijo que la Biblia era el único libro que podía trastornar un lugar y cambiarlo para la buena sociedad. No me gusta Sarmiento, pero una de las cosas buenas que hizo fue traer la primera Biblia a la Argentina. Muy bien. Estos hombres se esforzaron, la Biblia llegó, ellos esperaron al Señor, Él dijo, vengo pronto, pero como dice Mateo, el Señor se tardó. Las vírgenes, algunas se durmieron, el Señor tardó, y no vino en ese tiempo, pero va a venir en este tiempo, que es la última fase profética de la iglesia. Así que bueno, esto es Filadelfia, nos queda la Odisea, y después entramos en la parte que ustedes están esperando. Yo iba a hacer un repaso general de la iglesia, pero ustedes pidieron que aprovechemos todo este estudio, iglesia por iglesia. Para mí fue de gran bendición recordar y ver cosas nuevas, porque la palabra de Dios es nueva cada día. Por más que uno parece que la sabe, pero no la sabe. No sé si está Ariel por allí.